por la importancia que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Empezó sus sesiones públicas que para mí son históricas y deben llevarnos verdaderamente a cambiar el sistema de justicia. Hasta hace poco tuvimos, yo lo denuncié, no ahora, desde 1984 lo denunciaba, que teníamos un sistema de justicia que servía a los poderosos, un sistema de justicia de ministros, magistrados y jueces mercenarios que servían al mejor postor. Bueno, hoy tenemos una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por eso se me hace relevante. Tenemos una nueva Suprema Corte que inició sesiones públicas y que va a tratar temas delicadísimos. Tienen como 1,500 casos que les dejan de retraso, algunos más importantes que otros, pero Ceci, creo que teníamos por ahí un video del inicio de las sesiones, ¿cierto? Así que, ¿por qué no vemos un poco, platicamos y vamos tomándole sentido a lo que representa que tengamos un nuevo sistema judicial? Tú me dices, Ceci, si lo tenemos listo, ¿cierto? Pues buenos días a todos y a todas. Buenos días, ministras y ministros de este nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a abrir esta sesión pública. Señor secretario, dé cuenta de los temas del día de hoy. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 1 solemne conjunta, celebrada el lunes 1 de septiembre del año en curso. Ministras y ministros, está a su consideración el proyecto de acta de la sesión solemne. Si no hay nadie en el uso de la voz, en votación económica les consulto si el proyecto de acta es de aprobarse, y quienes estén por la afirmativa les pido lo manifiesten levantando la mano. Señor ministro presidente, existe unanimidad de votos a favor de la propuesta. Muy bien, se tiene por aprobada el acta de la sesión pública número 1, solemne conjunta, celebrada el lunes 1 de septiembre del año en curso. Continúe, secretario. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 186/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental, la Ley Estatal de Salud y la ley que regula la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, todas del Estado de Chihuahua, bajo la ponencia de la señora ministra Esquivel Moza y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se sobresee en la acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 17, párrafo segundo, y 44, fracciones 24 y 25 de la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua, así como en relación con el artículo 238, fracción primera, párrafo segundo, incisos A, B y F de la Ley Estatal de Salud del Estado de Chihuahua. Tercero, con la salvedad anterior, se reconoce la validez de las reformas y adiciones a la Ley Estatal de Salud y la ley que regula la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, todas del Estado de Chihuahua, expedidas mediante decreto publicado en el periódico oficial de la entidad el 29 de julio de 2023. Cuarto, se declara la invalidez de las reformas y adiciones a la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua, expedidas mediante decreto publicado en el periódico oficial de la entidad el 29 de julio de 2023. Quinto, la declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a los 12 meses siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Chihuahua, en la inteligencia de que, dentro del referido plazo y previo desarrollo de las respectivas consultas a las personas con discapacidad, el Congreso deberá legislar en los términos precisados en esta sentencia. Y sexto, publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. Gracias, secretario. Antes de poner a consideración de las ministras y ministros el tema, quisiera comunicarles a todos que nuestro compañero, el ministro Arístides Rodrigo, se encuentra en vía remota. Te damos la bienvenida y te saludamos, Rodrigo. Me da gusto que ya te estés recuperando plenamente. Ahora sí, está a la consideración de ustedes, ministras y ministros, el tema que ha dado cuenta el señor secretario, y pues al respecto quisiera proponerles que se vaya revisando por apartados
Y con relación al apartado 1 a 4 relativo a la competencia, a la Sí, sí, precisión de las normas reguladoras, hasta ahí lo a la podemos dejar. oportunidad Muchas y a la gracias. legitimación, está a su consideración si alguien tiene alguna. Ceci, muchas gracias. Déjenme decirles para mí por qué era importante, porque nunca, y supongo que ustedes tampoco, habíamos visto el inicio de una sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esta es histórica porque es una nueva corte. Regularmente la vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación operaba en dos salas. Nunca conocíamos los asuntos que tenían, nunca sabíamos qué iban a tratar. Yo tuve alguna vez un amparo en la Suprema Corte y la verdad es que me enteré como 3 meses después de la resolución, porque fui a los estrados, que son las listas que colocan, pero nunca habíamos conocido cómo opera la sesión del Pleno. Recuerden, la vieja Suprema Corte operaba con la primera y la segunda sala, que eran 5 y 5 ministros, y uno cuando habían cuando alguno faltaba y llegaba a haber un empate, se pasaba un ministro de otra sala o el ministro presidente resolvía, pero nunca sabíamos qué asuntos tenían. Hoy vamos a tener una Suprema Corte con un pleno que siempre va a ser abierto. Va a haber algunas sesiones privadas, seguramente, que tienen que tratar asuntos internos, pero los asuntos delicados, graves, van a ser tratados en público. Y eso le da otra dimensión. Eso le da otra dimensión porque la vieja Suprema Corte, la que encabezó hasta el día último de agosto a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, todo lo hacía en secreto. De pronto nos enterábamos de amparos, de resoluciones que favorecían siempre a los poderosos. Y nunca sabíamos cómo lo habían hecho, qué habían discutido, qué habían tratado. Hoy los vamos a tener en vivo. Tenemos un canal judicial. Así que los vamos a poder seguir, vamos a saber qué tratan. La verdad es que tienen como 1,500 casos atrasados que les dejó esta mujer y los otros ministros, claro, o su pandilla, como llamo yo, dejaron muchos atrasos. Recuerdan, al último resolvieron algunos casos para proteger a gente de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón Hinojosa, pero en ese contexto, para mí, hay dos casos que verdaderamente me interesan saber cómo los van a resolver y me interesa saber qué van a hacer, porque eso nos va a dar una idea de cómo va a ir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los casos que para mí van a ser fundamentales, uno lo va a llevar Leni Abatres Guadarrama, que la conocemos todos, y es un amparo pequeñito, ese es por 67 millones de pesos, un caso de Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Ella va a llevar uno de esos casos que van a ser emblemáticos, pero el segundo y también relacionado con Ricardo Benjamín Salinas Pliego es un amparo por 33 mil millones de pesos, casi la mitad de su deuda total. Su deuda son 74 mil, pero 33 mil millones. Y ese caso lo va a llevar el ministro que vimos que no asistió a la sesión porque había tenido un accidente, está recuperándose en casa, pero estaba en pantalla, estaba vía digital. Se llama Arístides Rodrigo Guerrero. Es un ministro al que en las campañas por la Suprema Corte criticó, cuestionó Ricardo Benjamín Salinas Pliego, ironizó en redes sobre Arístides Rodrigo Guerrero, lo llamó como el ministro Chicharrón. Así que Ricardo Salinas Pliego, dueño del Grupo Electra y TV Azteca, va a tener que ahora mirar cómo, por un lado, Leni Abatres Guadarrama, una mujer a la que él odia en serio, analiza un caso pequeñito, 67 millones de pesos contra los 74 mil. Uno dice no es nada, pero es interesante porque vamos a ver qué tratamiento le dan. Y el otro es el de el ministro Arístides Rodrigo Guerrero, que va a ser sobre 33 mil millones de pesos. Vamos a ver qué hace este ministro para tratar de darle la vuelta a las maniobras legales, ciertamente, pero inmorales del equipo de abogados. Son como 50 de Salinas Pliego. Así que
Arístides Rodrigo Guerrero va a servir como una muestra de un caso que ha sido emblemático, de un caso que ha llamado la atención o que llama la atención de todo el país, por lo que representa Salinas Pliego, un tipo barbaján, misógino, lépero y que pretende ser presidente, candidato presidencial de este país. Ya veremos el tratamiento. Por eso se me hacía hoy histórico la apertura de sesiones de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que ya lo entenderemos, pero ¿quién es Arístides Rodrigo Guerrero? A Lenia Batres Guadarrama la conocemos por su carrera, la llaman la ministra del Pueblo, pero Arístides Rodrigo Guerrero casi no lo conocemos, aunque estuvo meses en campaña. Es un abogado, tiene una trayectoria en el ámbito jurídico electoral y de transparencia, fue comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Se supone que es un personaje abierto, un personaje de izquierda, pero la verdad es que ha ocupado diversos cargos en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y siempre fue un tipo muy imparcial, no ni de derecha a izquierda, fue un tipo que trató los casos como debían tratarse, es doctor en Derecho por la UNAM con mención honorífica, tiene una maestría en Derecho también por la UNAM con promedio de 10, tiene una especialidad, y eso es lo que no nos contaban sus críticos, una especialidad en Derecho Constitucional por la UNAM, es máster en Derecho Parlamentario y Elecciones por una institución de España, y él ha presentado proyectos de modernización, transparencia y justicia accesible, así que no es un personaje que desconozca la Corte, es constitucionalista, así que va a entender el caso de Salinas Pliego. ¿Cuáles son los retos de esta nueva Suprema Corte? Primero, llevar sesiones públicas a universidades, plazas y comunidades marginadas para que entendamos cómo opera la Corte. Luego tienen que simplificar ese lenguaje jurídico. Nunca entendemos lo que dicen. Nunca entendemos, ¿sí? Tienen que simplificar el lenguaje para que las sentencias sean comprensibles. Les confieso, yo en una sentencia que me emitieron no tenía la menor idea de lo que decía el juez. Así que, claro, tenía un abogado, me tuvo que traducir todo a pesar de que soy un lector, ¿sí? Y luego tienen que hacer comprensibles las sentencias y las sesiones para las lenguas indígenas, para las lenguas braille, para los formatos auditivos, así que es un reto grande. Luego van a tener que saber qué hacer con la inteligencia artificial en la justicia. Tienen que implementar un ecosistema digital con inteligencia artificial para agilizar sentencias y reducir tiempos procesales. Tienen que digitalizar trámites para eliminar barreras burocráticas y luego, importante como eso, tienen que imponer o tomar medidas para que la justicia sea incluyente, garantizar intérpretes para personas indígenas y con discapacidad, priorizar la protección de grupos vulnerables en las resoluciones judiciales y lo que nos lleva el conflicto entre Salinas Pliego y la Suprema Corte de Justicia. La Corte ha rechazado 2 impedimentos presentados por Grupo Electra, empresa de Salinas, para evitar que las ministras Lenia Batres, Loreta Ortiz y Margarita Ríos Farjat conozcan sus casos contra una deuda que supera 35,450 millones en impuestos no pagados. Así que este hombre hoy va a tener que enfrentar a la justicia como nunca quiso, pero ya veremos qué hacen. Y luego déjenme decirles el otro reto para mí que es importante. Supongamos, nada más es una suposición, no digo que eso va a pasar. Supongamos que la Corte le propina una derrota a Salinas Pliego. Yo me pregunto, ¿cómo le van a cobrar? ¿Cómo? Ya veré sus opiniones en el chat en vivo, pero ¿cómo cobrarle a un tipo, por ejemplo, 30? Si pierde como yo espero, si pierde el juicio por 33,000 millones de pesos que tiene el ministro Arístides Rodrigo Guerrero, ¿cómo le van a cobrar? ¿Cómo le va a cobrar el SAT? La verdad es que yo quiero ver, o como dicen en los juegos en baraja, ¿no? Pago por ver, pero
y va a haber otros momentos de tensión entre el poder económico y el poder judicial, lo vamos a ver con Salinas Pliego. Así que para mí esos dos asuntos eran de vital importancia. Discúlpeme, abrir con esos dos asuntos el accidente de la pipa que deja hasta ahora un saldo de 9 muertos y 55 hospitalizados, y la Corte eran de vital o son de vital importancia para entender lo que está pasando en este país. Y luego